Sara Yuste, que está allí en Madrid, tarde, son 5 horas más, cerca de las 12:30 de la noche allí, y te agradecemos muchísimo, Sara, por el aguante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de sueño, pero estupendamente. Muchas gracias. Pero siempre presente en Octavo Arte para hablar un poquitito de este taller que llevas adelante. Y lo primero que quisiera que nos cuentes es cómo surge esta maravillosa idea, esta realmente maravillosa idea de con personas afásicas hacer radio. Pues os cuento un poco. Este taller surgió un buen día y creímos que sería una magnífica idea pues dar a conocer qué es la afasia, ¿no? Y creímos que Internet era una buena fuente pues para extender el mensaje de qué es la afasia, ¿no? Además, creímos también que era un modo muy útil de que nuestros pacientes se sintiesen con voz, claro, sintiesen que podían seguir expresándose y que eran capaces de opinar y debatir temas de actualidad. Entonces, con la colaboración de algunos de mis compañeros y claro que sí, con la de los pacientes, pues poquito a poco ha cogido forma ese taller. ¿Y este taller, con qué frecuencia lo realizan? ¿Cómo se realiza? ¿En qué medios, digamos? ¿Cómo es que se hace? No sé si hay que convencerlos o si es una opción que se le ofrece a estas personas para empezar a desarrollar su lenguaje nuevamente. Eso es. Este taller, como otros muchos que realizamos en la asociación, es optativo, ¿no? Se hace sobre todo para los pacientes que ya están más avanzados. Normalmente lo llevamos a cabo una vez a la semana y nos reunimos todos, elegimos un tema de actualidad y lo solemos debatir. Bien. Entonces, mientras que ellos están comentando, hay una grabadora activa y después se seleccionan diferentes partes y se hace un pequeño modelo y es lo que intentamos subir a la red. Claro, y habíamos estado escuchando nosotros dos clases de audios, una que es una presentación de alguno de los pacientes y por otro lado, esto que me decías vos de la coyuntura, ¿no? De las noticias. Que por lo general... Hay como dos partes. Sí, decime. Sí, que hay como dos partes. El taller empezó desarrollándose pues tipo de taller de autoayuda, ¿no? Para ellos y para todos los oyentes que realmente pudiesen empaparse, ¿no? Y sentirse apoyados con las experiencias de nuestros pacientes. La primera parte, como os cuento, eran experiencias, anécdotas, cómo han superado las barreras de las limitaciones de esta enfermedad. Y después pensamos que también sería pues una buena idea debatir temas de actualidad, ¿no? Claro. Hablamos de política, de cultura, de la crisis, ¿no? Que tenemos ahora mundial, y la política. ¿Y a ellos se les hace más fácil o más difícil, digamos, hablar de sí mismos o hablar de otros? Yo creo que lo que más les cuesta a todos los pacientes, por la trayectoria que yo llevo con ellos, es hablar de sí mismos, expresar sentimientos, el comunicar cómo se sienten, cómo se han sentido durante este tiempo, cómo han superado todas las limitaciones que se han encontrado en su día a día. Eso es lo más angustioso para ellos. El tema emocional es algo que les cuesta mucho expresar. Claro. Te comento, Sara, que estamos acá en el piso, como te había comentado, con la coordinadora del área institucional de la Fundación Argentina Afasia, Charlotte Schwartz, con Sara Yuste, con Analía Gutiérrez, Sara sos vos, que tengo entendido que te quiere hacer algunas consultitas también. Bueno, primero saludarte, Sara, y bueno, fue una sorpresa porque hace un año más o menos entramos en contacto con ustedes y... No sé si vos estuviste dentro del grupo de gente que preparó los PowerPoint que intercambiamos contándonos cosas de Buenos Aires y de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, era con nuestro grupo de conversación, así que bueno, me parece fantástico lo que estás haciendo, realmente no sabíamos que estaban funcionando así, nos encantaría ahora escucharlos y por ahí hacer algún intercambio. Con respecto a las preguntas, sí, lo que se notaba con este señor era que trabajan con, al menos dentro del grupo de radio, con las personas que tienen menos dificultades. ¿Cómo determina esto de dificultades? ¿Dificultades para tener un lenguaje fluido o lo determinan ustedes o mismo las personas determinan ellos quienes tienen más inclinación por la conversación y que se sienten menos afectados? Fijaos, nosotros en la asociación, en el conjunto de la asociación, tenemos pacientes de diferentes rangos, con diferentes tipos de afasia y con diferentes tipos de severidad de daño. Entonces, lo que intentamos desde la dirección es coordinar a los pacientes del mismo nivel, que ya tengan menos dificultad para comunicarse, ¿vale? Y luego siempre que estén dispuestos a colaborar y que estén implicados con el taller. Entonces intentamos combinar un poco pues
las ganas que ellos tienen con sus posibilidades, digamos. ¿Cuántas personas conforman el taller? Pues este taller ahora está compuesto por unos 6, 7 miembros. ¿Y participan todos al mismo tiempo? O sea, ¿tienen como una instancia primero de conversación y después, bueno, de estas producciones, o lo van haciendo en forma, algunos un día, otros otro día? Yo intento como coordinadora que todos participen más o menos por igual. Siempre hay alguno que por personalidad tiende a hablar más, o entiende más de un tema, o hay otra variable externa que les hacen hablar más de cualquier tema, ¿no? Porque le gusta mucho la música, le gusta mucho el arte, le gusta mucho algún tema de política o de actualidad. Entonces intento mediar, ¿vale? Sin inmiscuirme demasiado en los tiempos, pero siempre pautando un poco. ¿Sabes que te escuchaba? Pero siempre intento dejarles libertad. Te escuchaba decir esto de la dificultad para expresar las cosas personales, y yo decía todo lo contrario. Creo que hay algo de lo cultural, quizás para nosotros que tenemos un poquito más de ingrediente todavía italiano, quizás de expresar mucho más lo emocional, ¿no? Nosotros vemos a veces que hay una facilidad dentro de nuestro grupo para expresar las cuestiones emocionales. Entiendo que no en una situación como esta, en la que el resto de los recursos, todos los gestos y todas las expresiones faciales no se pueden ver, entonces bueno, es mucho más difícil, por supuesto, ¿no? Sí, claro que sí, muchísimo más difícil. Quisiera recordar a todos los que están sumando Octavarte que estamos hablando con Sara Yuste, que está de Madrid, que es parte de la asociación Ayuda Fascia, y lo importante es que hacen un taller de radio con estas personas que tienen dificultad, que les surgió una dificultad por cuestiones de la vida para poder expresarse, para poder comunicarse, y hacen radio, y a nosotros nos parece excelente esto. Y digo, ¿a quién? Vos me contaste un poco cómo fue que surgió, pero ese momento que aparece la idea, ¿no? De decir, ping, me parece que esto está bueno, podemos hacer un taller de radio. ¿Se te ocurrió personalmente a vos? No, esta fue idea de un poco de todos, ¿no? Ajá. La idea estaba en el aire y lo que te digo, ha ido cogiendo forma poco a poco. Al principio era algo como un poco desestructurado, ¿no? Grabábamos experiencias, ellos pues intentaban expresar lo que habían pasado, cómo habían sufrido un ictus, otros algún tumor, ¿no? Cómo habían sufrido, o sea, qué era la causa de su afasia. Claro. Entonces, un día de repente pensamos, si a ellos se les graba y al tiempo se vuelven a escuchar, van a percibir objetivamente cuál ha sido su mejora. Claro, ese es el porqué, entonces, digamos, del taller, entiendo. Eso es, entonces pensamos, el paciente con afasia y los familiares con familiares que tienen afasia están en casa y es una enfermedad tan desconocida, ¿cómo hacerles llegar qué es esto? Pues pensamos, Internet. O sea, es una vía rapidísima de contagio, de extensión, y pensamos, porque ellos, algunos se muestran muy reticentes porque, fijaos, tenemos a pacientes que han tenido una vida muy, muy fructífera, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? Y es como que tienen el miedo a que se les reconozca, a que la gente se dé cuenta de ese cambio, de que eran personas brillantes, y ellos se piensan que ahora no lo son, ¿no? Porque se ven anulados en cierto modo. Claro, yo dentro de todos los testimonios que escuché hoy a la tarde, que obviamente no podemos pasar todos, pero sí uno de, no sé llamarlos personas o pacientes, recién Analía me decía que para ellos son personas, no se los considera pacientes una vez que ya pueden empezar a desarrollar su lenguaje nuevamente, pero lo importante, digo, había un hombre que contaba que era un matemático muy importante, que estaba una vez trabajando enfrente de la computadora y él cuenta, se quedó tonto, ¿no? Como que no sabía hablar. Sí. Es un testimonio fuerte, más allá del que escuchamos. Y digo, en esos casos, cuando hay que explicar, más allá de la explicación, ¿no?, al paciente qué es lo que le sucede, le pregunto a las dos, tanto a vos, Analía, como a vos, Sara, ese entendimiento para el paciente, y además después ni que hablar para desarrollarlo adelante de un micrófono, que debe ser difícil desarrollarlo, y más aún adelante de un micrófono. ¿Se siente eso? ¿Se lo ve al paciente o no al paciente, con la persona, con esa retribución o con ese miedo al aire, al micrófono, a la grabadora en tu caso? Eso es. Tienen un miedo atroz a ser escuchados y a ser grabados. O sea, porque una tendencia que tienen los pacientes con afasia es a compararse con lo que eran antes, ¿no? Yo era un profesor de la universidad y hacía conferencias diariamente y me comunicaba sin ninguna dificultad, ¿no? Y ahora se escuchan que de vez en cuando tienen
algún error, que olvidan alguna palabra, que se traban. Entonces yo antes sí podía hacerlo y ahora no, entonces tengo el miedo de expresarlo. No sé si me explico. Sí, de entonces, aceptarlo. Hay muchísimo miedo. Sara, Mauro te saluda, mucho gusto, la verdad, gracias por la comunicación. Quería saber, vos, ¿cómo ves el progreso en los pacientes? O sea, en las personas más que nada. Ellos hablan, salen grabados y después cuando se escuchan y ven una mejoría, ¿los motiva a seguir haciendo esto o siguen con el miedo al micrófono constantemente? Fijaos, si no hay una grabación por medio, ellos suelen negar su avance. Ellos siempre les preguntas, ¿qué tal vas? ¿Cómo te ves? Igual, siempre son como muy negativos, ¿no? Porque en su día a día no notan esa mejora, ¿no? Pero cuando ellos observan y escuchan la grabación, realmente conciben que sí que ha habido una mejora. Y eso los motiva a los seguir. Motiva muchísimo. Y luego aparte que aparte de fomentar la comunicación y dar a conocer esto a través de Internet, para ellos potencia muchísimo la empatía y la actividad social. O sea que esto aparte tiene otro objetivo orientado a lo emocional, ¿no? A compartir sentimientos, a fomentar la escucha y la espera. No es solamente expresar una noticia, sino todo el desarrollo del taller tiene un sentido, una alma más profunda, digamos. Y siempre hay una mejora. Yo es algo que quiero transmitir y quiero que quede claro, que es una enfermedad larga, que es una lucha constante, diaria, en la que hay que trabajar muchísimo, pero yo animo desde aquí a que la gente siga adelante, que saque fuerzas de donde pueda y que siempre se consiguen mejoras. O sea, es algo imprescindible. Hay que trabajar, pero siempre se puede mejorar. Ese es el mensaje. Con respecto a esto que comentaba Sara, de esto de la empatía y del compartir con otros, es evidente cuánto facilita el sentir que la persona que está enfrente entiende de qué se trata, sabe qué es lo que le está pasando. En general, lo que percibimos sin esta experiencia de la radio, que sin duda esto de grabarse y volver a escucharse debe ser enormemente fuerte, es como mucha predisposición cada vez que proponemos alguna nota en la prensa, incluso cuando es para televisión. Hay mucha, de parte de muchas de las personas que concurren a la fundación, hay mucha predisposición para dar testimonio, contar qué es lo que les pasó. Y en general lo que reflexionamos antes y después de estas experiencias es esta enorme necesidad de que el otro sepa, porque bueno, la comunicación se completa con el otro, o sea, uno solo no hace la comunicación, y la responsabilidad de que sea la conversación y la comunicación sea eficaz depende de las dos personas que están participando. Entonces es esto de lograr que el que no conoce profundamente esto sepa de qué se trata, sepa cómo tratarlo, sepa los tiempos, las dificultades, el esfuerzo, es sumamente importante, y muchas veces es lo que anima a largarse y hablar como sea para poder contarlo. Eso es esencial, ¿no? El empatizar con la persona que tienes delante, el sentirte comprendido también. Es algo que luchan a diario, ¿no? Por sentirse comprendidos, porque no se les mire como un bicho raro. Ellos siempre dicen, la gente en la calle se piensa que somos tontos, ¿vale? Y ellos comprenden todo, absolutamente, y siguen teniendo sus mismos principios éticos, su misma ideología, todo, o sea, conservan absolutamente todas sus capacidades cognitivas, simplemente no pueden comunicarse, es como si alguien les tapase la boca con la mano. Entonces, esto también es una herramienta muy útil para expresarse, para gritar al mundo que ellos tienen voz y que pueden expresarse, que simplemente hay que respetar sus tiempos, que hay que tener mucha paciencia, pero que son capaces. Sara, por último, ya para irte despidiendo, ¿cómo es la organización? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está solventada económicamente? ¿Qué ayuda se le puede brindar desde su página? Creo que hay alguna manera de hacer donaciones. Si lo querés decir al aire, es tu momento. Sí, nosotros la asociación es una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, si sabéis un poco cómo está la situación en España y en Europa, pues podéis imaginar, ¿no? Nos sustentábamos con algún tipo de ayuda del Estado, pero la verdad es que ahora escasean bastante. Y sí que por parte de los socios recibimos cuotas mensuales
y luego aparte los tratamientos. Pero salimos del paso como podemos. La verdad que estamos pasando momentos un poco difíciles, pero bueno, la gratificación del avance de nuestros pacientes creo que mueve todo el trabajo que llevamos a cabo. No. Sara, Pero nosotros... sí Sí, nosotros comenzamos nuestra etapa más fuerte de la institución en el año 2001, justo 2 o 3 meses antes de que estallara la crisis en Argentina, y bueno, así que como vos das ánimo a las personas con las que trabajás, te podemos decir desde nuestra parte que se sale también de esas cosas y se puede seguir aún en medio de estas situaciones súper tormentosas, políticas y económicas por las que nos toca pasar a veces. Sí, la verdad es que es una pena que no se reciban ayudas de ninguna institución, pero lo que digo, ellos hacen lo posible por aportar lo que pueden, y luego pues por parte de la asociación también nos estamos involucrando muchísimo en que el proyecto siga adelante. Bueno, Sara, te Yo creo queremos... que con fuerza y ganas Por se supuesto, puede. por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Antes de hacer la nota yo comentaba que me sacaba el sombrero por ustedes, ahora que me entero muchas cosas más y que aprendí un montón de cosas en estos minutos de aire. Me saco el sombrero, la zapatilla, el buzo y realmente me parece, sí, ya está. Tanto me no, dicen, porque Analia. es lamentable la Claro. imagen. Es realmente fantástico lo que hacen, los felicito, les agradezco, te agradezco muchísimo, sé que son pasadas las 12 de la noche de allá y No os tuviste... preocupéis. La valentía de también salir al aire en un programa de Buenos Aires, de Argentina, que también sale para todo el mundo por www.radiolk.com.ar. Para hacer conocido esto, nosotros lo felicitamos, nosotros creemos que una buena idea hace un buen programa y la idea de ustedes es maravillosa, es muy pura y tiene un fundamento y un sustento maravilloso. Te agradecemos mucho y que sigan adelante y que siempre vamos a estar acá para darles una mano con lo que necesitan. Vale, perfecto. Agradecer desde España pues esta posibilidad de dar a conocer un poco al mundo lo que es esto, ¿vale? Y si alguien me escucha que tiene a alguien cerca o que sufre afasia, que no pierda la esperanza, por favor. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.